La Liga de Campeones de Europa, o más conocido como la Champions. Es la competición de clubes más importante del mundo, aunque solo juegan clubes europeos, ¿no? Claro. Y es que lo mejor del fútbol está allí, ¿verdad? 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 Pues es verdad. Ahora sí se viene lo bueno. Los flashes apuntan a la nueva era en la Liga de Campeones de Europa, que trajo consigo algunas modificaciones, aumentos de partidos, aumentos de cupos y, en síntesis, mucha más Champions League de lo que era la versión anterior. Y como todo el mundo está encantado y sorprendido a partes iguales, y todo el mundo ya conoce la tan publicitada nueva fase de liga, que suprimió a la clásica fase de grupos, uniendo ahora a 36 equipos en una sola tabla general, formando ahora sí una bien llamada liga, pocos se preguntan o se ponen a pensar qué hay antes de esa tan importante fase. Pues para todos aquellos que quieren saber el verdadero formato de toda la Champions League, les traemos este manual audiovisual con el que descubrirás que este torneo es mucho más largo de lo que pensabas. Por eso hoy te traemos una actualización de nuestro segundo episodio, donde explicamos cómo se juega la nueva Liga de Campeones de Europa. Primero hay que mencionar que este video será complejo de entender, de la misma forma que de explicar, así que si en algún punto te pierdes, no dudes en volver atrás. ¿Estás listo? Empecemos. La UEFA tiene 55 territorios afiliados, en su mayoría países, aunque también algunas dependencias, entre otras excepciones. Y cada uno de estos países o territorios tienen mínimamente una liga nacional, desde la tan aclamada y poderosa Liga Inglesa, la Premier League, hasta la tan infravalorada y desconocida Liga de San Marino. Cada uno de estos 55 afiliados cuenta con una liga doméstica donde, dentro de cada una de ellas, agrupa un cierto número de clubes que pertenecen a su territorio y que disputan temporada a temporada sus encuentros de la misma. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Continuemos. Aquí debemos hacer un paréntesis, ya que de los 55 países solo uno no tiene liga nacional, siendo esta la nación de Liechtenstein. Complicado. El que no cumple con este requisito, teniendo a los clubes de su territorio jugando en la Liga de Suiza, solo disputándose una Copa Nacional con los mejores equipos de este país. Liechtenstein. Esto condiciona mucho a estos clubes, ya que no pueden jugar la Champions League, quedando rezagados por el momento a la Conference League, donde va solo el campeón de la única copa que se disputa en Liechtenstein. Cierro paréntesis. Liechtenstein. Cada una de estas ligas al final de temporada tienen a su campeón, subcampeón, tercer lugar, etc. Y estos primeros lugares son definidos según el ranking de coeficiente UEFA, una lista donde se ponen a estas 54 ligas en orden decreciente, donde las primeras son las mejores ligas y las últimas las peores. Para mayor información y a modo de recomendación, te doy 3 segundos para que vayas a ver el video donde explicamos todo sobre este ranking y cómo se calcula temporada tras temporada, para que luego lo veas, puedas volver y entender lo que sigue. Y si conoces medianamente lo que es este coeficiente UEFA, continúa con nosotros. Bien, como decía, este coeficiente por federaciones, que es su nombre oficial, rankea las ligas de la mejor a la peor, siendo hasta la edición de este video la liga inglesa, la Premier League, el primero de la lista, algo que salta a la vista. Este ranking que estás viendo en pantalla, donde la última liga es la sanmarinense, es muy importante, ya que definirá el destino de cada liga en esta Liga de Campeones, y de la cantidad de clubes que disputarán este torneo, dando más cupos a los mejores y a los rezagados solo uno, específicamente para su campeón de liga, haciendo de esta manera que todos los países tengan al menos una oportunidad de participar en el máximo torneo de clubes. Entendiendo estos puntos, ahora sí nos metemos al formato de esta enredada Liga de Campeones, con los cambios respectivos para esta temporada. Primera ronda, ¡qué novedad! Y esta vez sí, ya que antes teníamos una ronda previa a las rondas previas. Esta primera ronda agrupa a los campeones, ojo, los campeones de las ligas más débiles de toda Europa, agrupando en esta ronda a 30 campeones ligueros. Viendo nuestro coeficiente, los campeones de liga del puesto 25, que es la de Hungría, hasta el 55, que es la Liga de San Marino, inician su camino aquí. Cabe resaltar que Liechtenstein, el país que hablamos en el primer paréntesis, si tuviera liga iniciaría aquí, ya que Liechtenstein
se ubica en el puesto 34. Eliminando a esta nación, tenemos a 30 clubes campeones de su respectiva liga, siendo emparejados en llaves de 2, donde a partidos de ida y vuelta se definen quiénes se clasifican a la siguiente ronda, sobreviviendo a esta primera masacre 15 clubes que participarán en la segunda ronda. Facilito, ¿no? Pues ahora se viene lo bueno. Ahora sí empiezan los enredos. En esta segunda ronda clasificatoria los clubes se dividen en dos rutas. Una ruta de campeones, donde su nombre explica que solo ingresarán aquí los campeones de liga, y una ruta de la liga, donde lo disputarán los segundos, terceros, en fin, los que no son campeones. Vamos primero con la ruta de campeones. A esta ruta llegan los 15 sobrevivientes de la primera ronda, donde se unen a 9 campeones más, que salen de las ligas 15 hasta el 24, exceptuando a Rusia, que aún sigue vetado de disputar estos torneos, sumando un total de 24 equipos que nuevamente se emparejarán en 12 llaves de 2, donde los 12 ganadores clasificarán a la siguiente ronda. Por el lado de la ruta de la liga, aquí comienzan 6 clubes subcampeones de las ligas 10 al 15. En el caso de la actual temporada son los segundos lugares de las ligas de Austria, Serbia, Turquía, Suiza, Ucrania y Chequia, donde de la misma manera se formarán 3 llaves de ida y vuelta, donde los 3 ganadores pasan a la tercera ronda. Por el lado de la ruta de campeones, en esta ronda no se agrega ningún equipo más, agrupándose los 12 sobrevivientes de la ronda anterior a 6 llaves, donde solo la mitad dirá presente a la última ronda antes de la fase principal. Por el lado de la ruta de la liga, a los 3 clasificados de la ronda anterior se les unen, atención, los segundos lugares de las ligas 7, 8 y 9, el tercer lugar de la liga 6 y el cuarto lugar de la liga 5, haciendo un total de 8, donde nuevamente la mitad clasificará a la última ronda previa. Llegamos a la última ronda antes de la fase principal. Por la ruta de campeones, a los 6 sobrevivientes de la ronda anterior se les unen los campeones de las ligas 11, 12, 13 y 14, formando 5 llaves de 2, donde los 5 ganadores al fin dirán presente a la tan ansiada fase de liga. Por la ruta de la liga no se une nadie más y los 4 clasificados de la ronda anterior se disputan los 2 últimos cupos que dan estas rondas previas para la fase principal, haciendo un total de 7 clubes sobrevivientes y dignos de aplaudir por llegar hasta esta instancia. Sí, solo 7 de 54 que participan en estas rondas previas. Toda una masacre. Llegamos al punto que todo hincha conoce, la fase de liga, donde 36 clubes disputarán su pase a las siguientes rondas. A los 7 sobrevivientes de las matanzas anteriores se les agregan, atención, los campeones de las 10 mejores ligas según el ranking, los subcampeones de las 6 mejores ligas, los terceros de las 5 mejores ligas y los cuartos lugares de las 4 mejores ligas. Sumando todo tenemos a 32 equipos en esta ronda, pero ¿no que eran 36? Pues sí, a estos 32 clubes se les añade el campeón de la temporada pasada y el campeón de la Europa League pasada, sumando un total de 34. Faltan 2, ¿verdad? Quizás darle esos 2 lugares a más sobrevivientes de las rondas previas sería una opción. Pues no. La UEFA decidió otorgarle estos 2 cupos vacantes a las 2 ligas que puntuaron más en la temporada pasada, según el coeficiente tan mencionado en este video. Por ejemplo, en la temporada pasada, las ligas que más puntos obtuvieron fueron la Liga de Alemania, la Bundesliga y la de Italia, la Serie A, dándole muy aparte de los 4 cupos, un cupo adicional, completando los 36 equipos que disputan esta ronda principal. Y pues si pensaron que a partir de aquí se acabaron los enredos, la respuesta es no. Entonces, ¿cómo se juega esta fase? Los 36 clubes son divididos en 4 bombos, según el ranking de clubes, que si quieres saber más de este otro ranking, te volvemos a recomendar el video donde explicamos más a fondo sobre este y el otro ranking. Sí, son distintos. Teniendo 9 equipos en el bombo 1, donde están los mejores 9 clubes del continente, otros 9 en el bombo 2, lo mismo en el bombo 3 y los 9 últimos en el bombo 4. A diferencia de las temporadas anteriores, donde de cada bombo se sorteaba uno para formar cada grupo, de ahora en adelante cada club jugará no 6, sino 8 partidos. ¿Con quiénes, se preguntarán? Pues con 2 clubes de cada bombo. Por ejemplo, pongamos el caso del Real Madrid de España, que se posiciona en el bombo 1. Jugará 2 partidos con 2 clubes distintos del bombo 2,
2 clubes distintos del bombo 3 y lo mismo del bombo 4, además de jugar 2 partidos con 2 clubes de su propio bombo, formando toda una telaraña de partidos, jugándose 18 en cada jornada, haciendo un total de 144 partidos en esta ronda, sumando 48 encuentros más que las temporadas anteriores. Toda una barbaridad. Al final de esas interminables 8 jornadas, se ponen a los 36 clubes en una gran tabla, donde los 8 primeros clasifican a los octavos de final. Los 16 siguientes, o sea, de los puestos 9 al 24, clasifican a una ronda antes de los octavos de final, donde se emparejarán en 8 llaves de 2 al más puro estilo de las fases previas, dejando a 8 ganadores que se unirán junto a los 8 primeros de la tabla general. Y el resto queda eliminado, dejando imposibilitados de pasar a la Europa League como en las ediciones pasadas. Tras disputarse esa fase previa antes de los octavos, continúa la fase final, ronda donde todo se simplifica hasta llegar a la gran final, disputándose como en las fases previas en partidos de ida y vuelta, excepto la gran final, claro, donde se juega un solo partido, hasta llegar al campeón de la temporada. Y cuando empezaba a comprender cómo se juega verdaderamente la Champions League, me di cuenta que en la práctica no se juega así. Y es que la explicación que acabamos de mostrar es lo que en teoría es la Liga de Campeones de la UEFA. El formato, vaya. Sin embargo, a la hora de la hora hay varios cambios que se deben explicar. Primero tenemos el cupo de campeón vigente. Como mencionamos en la parte de la fase principal, al club campeón de la temporada pasada se le otorga un cupo adicional. Sin embargo, generalmente este cupo no es ocupado, valga la redundancia, por el vigente campeón, clasificando directamente a esta ronda como campeón o segundo de su liga nacional. Por ejemplo, el Real Madrid, campeón de la temporada pasada, clasificó a esta Champions no como campeón vigente, sino como campeón de la Liga Española. Para este inconveniente, la UEFA modificó todo lo explicado anteriormente de la siguiente manera. Atención. ¿Recuerdan la ronda de playoffs? La última ronda antes de la fase principal, para ser más específico, en la ruta de campeones, donde se unieron los campeones 11, 12, 13 y 14 a los 6 que venían de la tercera ronda. Pues justamente estos 4 campeones son los afortunados de que el campeón deje libre este pasaje. Y es que el mejor equipo de estos 4 campeones es el beneficiado para pasar directamente a la fase principal. Por ejemplo, en esta temporada el Shakhtar Donetsk, campeón de Ucrania, ocupó ese pasaje libre en la fase principal. A pesar de que piensen que se soluciona el problema así, pues la verdad que no trae cola, ya que necesitaríamos otro club que ocupe el asiento vacío que dejó el Shakhtar Donetsk, siendo ocupado por el mejor campeón que inicie en segunda ronda, saliendo de entre las ligas 15 al 24. Por ejemplo, para esta temporada, el Dinamo Zagreb de Croacia, que en lugar de ir a la segunda ronda, se clasificó directamente a los playoffs, ocupando el lugar que dejó el Shakhtar Donetsk. Finalmente, el lugar que ocupaba el Dinamo de Zagreb es ocupado no solo por uno, sino por 2 clubes provenientes de la primera ronda, ya que si no quedarían en número impar y no se podrían emparejar. En esta temporada, el Ferencváros de Hungría y el Karabaj de Azerbaiyán fueron los 2 beneficiados de clasificar no a la primera, sino directamente a la segunda ronda. Todo un embrollo que ocasiona una vacante libre, ¿verdad? Pues ahora imagínate 2. Sí, 2 cupos. Recordemos que al campeón vigente de la Champions se le suma el campeón vigente de la Europa League, que en menor medida, pero que también deja vacante su pase a la fase principal. Por ejemplo, en la temporada actual, el Atalanta, campeón vigente de la Europa League, clasificó como cuarto lugar de la Liga Italiana, dejando vacante su pase como campeón del segundo torneo de la UEFA. Entonces, la pregunta cae de madura: ¿qué equipo ocupará este lugar? Pues un club proveniente de la tercera ronda, pero de la ruta de la liga, donde el mejor club que proviene de esta ronda se le da el beneficio a que clasifique directamente a la ronda principal. Por ejemplo, en esta temporada el Benfica de Portugal accedió directamente a la fase de liga en lugar de la tercera ronda. Además, para suplir el vacío de este club en la tercera ronda, se clasifican los 2 mejores clubes de la segunda ronda. Por ejemplo, en esta temporada el Slavia Praga de República Checa y el Salzburgo de Austria, quienes en teoría deberían iniciar en la segunda ronda, clasifican directamente a la tercera ronda en la ruta de la liga, cuadrando los números y emparejamientos por fin.
Tomémonos un momento para respirar y procesar todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Y cerramos rápidamente porque el próximo video será explicando cómo se juega la Europa League. Sí, más enredos y formatos entramados. Nos vemos allá. Ahora, a descansar. Somos el Team Deportivo. Otro punto a destacar es la hegemonía de los primeros lugares en el ranking, haciendo escasa y mayormente nula la presencia de equipos provenientes de las fases previas, que ya hemos explicado. Sí, claro. Del laberinto que explicamos antes, haciéndonos preguntar tantas fases previas para que al final clasifiquen los que tenían cupo directo a la fase de grupos. En fin, al menos cabe destacar que, a diferencia de Conmebol, existe una justificación para la asignación de cupos. Claro, eso no le quita la elegancia y la majestuosidad del fútbol que se ve en estos torneos, o al menos eso parece. Y así se juega la Liga de Campeones de Europa, ¿lo sabías?